1. Principios de hemodinámica. Dr. Fernando de Sarabí. En los gases y líquidos, colectivamente llamados fluidos, las fuerzas de atracción molecular son menores que en los sólidos, de modo que las partículas se trasladan y por tanto sus posiciones relativas cambian constantemente. En un líquido, las fuerzas atractivas son lo suficientemente intensas como para mantener a las partículas próximas entre sí, aunque no son suficientes para proporcionarle una forma propia en el campo gravitatorio. Por esta razón los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Una propiedad común a los gases y los líquidos es que ejercen y resisten fuerzas normales a su superficie, pero son incapaces de resistir fuerzas tangenciales de manera estable. Esta propiedad puede comprenderse mejor si se considera el comportamiento de un sólido frente a fuerzas normales y tangenciales, Fig. 1. Cuando un objeto sólido es sometido a una fuerza normal a su superficie, Fig. 1. Centro. La fuerza puede desplazarlo o, si existe un plano resistente como en la figura, deformarlo. Una fuerza tangencial puede desplazar al objeto o bien, si la fricción entre el objeto y el plano es elevada, deformarlo como se observa a la derecha de la Fig. 1. Los fluidos, en cambio, solamente pueden resistir y ejercer fuerzas normales a su superficie, pero se deslizan, fluyen, cuando son sometidos a fuerzas tangenciales. Por tanto, puede definirse un fluido como toda sustancia que, sometida a fuerzas tangenciales, se deforma continuamente, es decir, fluye. Un fluido está en reposo cuando no está sometido a fuerzas tangenciales y solo actúan sobre él fuerzas normales a su superficie en cada punto. Aunque tanto gases como líquidos están constituidos por partículas discretas, átomos o moléculas. En mecánica de fluidos se los trata como medios continuos. Esto quiere decir que no se analiza el comportamiento individual de cada partícula, sino el del conjunto. Esto es posible por la gran cantidad de partículas que existen incluso en volúmenes relativamente pequeños. Por ejemplo, en un mililitro de agua, masa molecular 18 daltones, hay 3,34. 10-22 moléculas. Los gases y los líquidos son generalmente isotrópicos, lo que significa que sus propiedades no varían según la dirección en la masa fluida, sino que se mantienen uniformes en toda ella. El estado de un fluido en reposo, es decir, en ausencia de movimiento macroscópico, puede definirse por su densidad, masa por unidad de volumen, y su temperatura. Si el fluido no está en reposo es necesario especificar también su velocidad. La densidad de la mayoría de los líquidos varía muy poco con la presión, por lo que los líquidos son fluidos incompresibles. Fig. 2. H. Hidrostática. Etimológicamente el término, hidrostática, se refiere al agua, griego hidros, pero sus leyes son aplicables a todos los líquidos en reposo. El cociente entre la fuerza normal y la superficie sobre la cual actúa es la presión. Principio de Pascal. En una masa fluida contenida en un recipiente, la presión es la misma en todas las direcciones y sentidos. Si se abren orificios en diferentes puntos de la pared de una esfera llena de líquido y provista de un émbolo, el líquido escapará por todos ellos con una dirección que es normal a la superficie en todos los casos. Fig. 2. Por simplicidad del diagrama se dibujó un recipiente esférico, no obstante, en recipientes con formas diferentes también se cumple que el líquido sale en dirección normal a la superficie en cada punto, porque esa es la dirección en la que el líquido ejerce presión sobre la pared. En condiciones estáticas las fuerzas debidas a la presión cancelan entre sí sus efectos en el seno del líquido, según la ley de Pascal. En un fluido en reposo,
La presión en cualquier punto es la misma en todas las direcciones y sentidos. Principios de hemodinámica. Funcionamiento del organismo 2008. Fig. 3.2. Influencia de la gravedad. En un campo gravitatorio. La presión de un líquido contenido en un recipiente varía linealmente con la profundidad debido al peso de la masa líquida que queda por encima del nivel de medida. En un recipiente lleno de líquido, con su superficie abierta a la atmósfera, la presión en la superficie libre es, desde luego, la presión atmosférica. Por debajo de la superficie, la presión aumenta por encima de la atmosférica en proporción directa a la profundidad h y a la densidad delta del líquido. Fig. 3. La constante de proporcionalidad es la aceleración de la gravedad g. El producto delta g se denomina peso específico, P. pH igual a delta GH igual a pH. Nótese que P corresponde en realidad a la presión que se añade a la presión atmosférica. Si a P se le sumase la presión atmosférica, el valor sería de presión absoluta. Cuando una presión se expresa como el valor que adquiere por encima o por debajo de la presión atmosférica, es decir, relativa a la atmosférica, se le llama presión manométrica. En general, en las ciencias de la salud las presiones se expresan de esta última forma. Por ejemplo, cuando se dice que una persona tiene una presión arterial máxima de, significa que su presión máxima es por encima a la presión atmosférica del lugar donde se realizó la medición. Cuando se dice que la presión del espacio intrapleural es de 5 cmH2 o, significa que es 5 centímetros H2 o menor que la presión atmosférica. La razón por la cual la presión en el líquido aumenta linealmente con la profundidad es que, por ser el líquido incompresible, su densidad es constante. Por tanto, por cada unidad de altura por debajo de la superficie del líquido la presión aumenta en igual medida hasta el fondo del recipiente. Nótese que en el cálculo de la presión a diferente profundidad no es necesario considerar el diámetro del recipiente ni su forma. En un líquido en reposo en el campo gravitatorio, todos los puntos que se encuentran en un plano a igual altura por debajo de la superficie poseen igual presión. Unidades de presión en el Sistema Internacional de Unidades. La unidad de presión es el pascal, que corresponde a 1 newton, metro 2, 1 pascal igual a 1 nm-2. En el sistema CGS, la presión se mide en varias, 1 varia igual a 1 DIN a 2. No obstante, en ciencias de la salud es común expresar las presiones en términos de altura de una columna de líquido, por ejemplo, en cmH2 o en mmHg. Desde luego, una altura no corresponde dimensionalmente a una presión, no obstante, dado que P igual a G delta H. Si se considera que la aceleración de la gravedad y la densidad del líquido es constante, la única variable independiente en la ecuación es la altura. Por ello basta especificar la altura de la columna de un líquido de densidad conocida para definir adecuadamente su presión para la aceleración gravitatoria normal. En la tabla 2a1 se resumen las equivalencias de las unidades de presión más comunes. Conviene recordar también que 1 kilopascal igual a 10 cmH2 o. Tabla 1, equivalencias aproximadas de las unidades de presión más comunes. Pascal varia, m, cm. La hidrostática también permite explicar la importancia del líquido cefalorraquídeo, LCR, y en el que se encuentra suspendido el sistema nervioso central, como defensa mecánica contra traumatismos del cráneo. También permite predecir que, dada la rigidez del cráneo, si existe hipertensión del LCR se producirá una compresión uniforme del parénquima cerebral que, de persistir, causará atrofia cerebral. Finalmente,
Si mediante una punción lumbar se realiza un drenaje muy rápido del LCR hipertenso, la caída de presión puede provocar la herniación del tallo cerebral. Principios de hemodinámica. Funcionamiento del organismo 2008. 3. Durante el embarazo, el feto es protegido de traumatismos externos por el líquido amniótico, que transforma cualquier fuerza ejercida sobre el abdomen materno en una presión que se ejerce uniformemente sobre la superficie fetal, FIR. 4. Un tercer ejemplo de la importancia de las leyes de la hidrostática lo brinda el mecanismo de ciertos traumatismos oculares. El globo ocular es relativamente rígido y está lleno de líquido, humor es acuoso y vítreo. Un golpe sobre la córnea puede causar una onda de presión que, por el principio de Pascal, se transmite en todas las direcciones y sentidos. El aumento abrupto de la presión puede dañar la retina, que es la parte más sensible del órgano. Una contusión ocular puede, por este mecanismo, provocar desprendimiento de retina y hemorragias. FIR. 4. Líquido amniótico. FLUIDOS reales e ideales. El estudio del comportamiento de los fluidos reales es complejo, como se verá en las próximas clases. Por razones didácticas, es conveniente analizar preliminarmente la dinámica de los fluidos omitiendo considerar algunas de sus características. Para ello, el análisis teórico inicial se realizará sobre la dinámica de los llamados fluidos ideales, que tienen las siguientes propiedades. 1. Carecen de viscosidad. La viscosidad es una propiedad de los fluidos reales que se tratará con mayor detalle en el capítulo 5. Por el momento baste decir que se refiere a la fricción interna del fluido, que disipa como calor parte de la energía del fluido en movimiento. En los fluidos ideales no existe roce entre sus moléculas, ni disipación de energía en forma de calor. 2. Son incompresibles. La densidad del fluido permanece constante independientemente de la presión a la cual se encuentre sometido. Los fluidos reales se alejan en mayor o menor medida de este comportamiento. Los líquidos son virtualmente incompresibles, pero su viscosidad es relativamente elevada. Los gases tienen menor viscosidad pero son muy compresibles. Adicionalmente, en el análisis que sigue se impondrán dos condiciones con respecto al flujo del fluido ideal por una tubería. 1. El flujo es estacionario. El flujo en un sistema es estacionario cuando la velocidad de las partículas es constante en cualquier sección particular del sistema que se considere. La velocidad puede, no obstante, ser diferente en las diversas secciones, FIR. 5. 2. El flujo es no rotacional. Esto significa que la velocidad de las partículas que fluyen es siempre paralela al eje del tubo y carece de componentes radiales que generan turbulencia en fluidos viscosos. ACVAVBBVC. FIR. 5. Flujo estacionario. Los vectores representan la velocidad de avance VA, VB y VC en los planos A, B y C de un tubo. Aunque las velocidades son diferentes en cada plano, todas las partículas atraviesan cada plano con la misma velocidad. Ley del caudal. El caudal es el volumen de un fluido que circula en la unidad de tiempo. La ley del caudal establece que en un sistema cerrado, el mismo caudal circula por cualquier plano transversal que se considere. Si se trata de Principios de hemodinámica. Funcionamiento del organismo 2008. 4. Un fluido ideal, cuya densidad es por definición constante. La constancia del caudal se aplica de igual manera a la masa del fluido que circula. FIR. 6. Ley del caudal. En condiciones estacionarias el caudal es igual en todas las secciones, ver el texto. En la FIR. 6 se diagrama el flujo de un fluido ideal en condiciones estacionarias.
En la unidad de tiempo, el volumen 1 desplazado es igual al volumen 2. El frente de avance es plano, lo que significa que todas las partículas avanzan a la misma velocidad en cada sección considerada, en un fluido real en condiciones estacionarias. El frente de avance es parabólico debido a la viscosidad, como se verá luego, para cualquier sección transversal que se considere. El caudal Q es constante. Si se llama Q1 al caudal en la sección mayor y Q2 al caudal en la sección menor, se cumple que Q1 igual a Q2. Ahora bien, Q1 es el producto de la sección 1, S1, por la velocidad 1, V1, y análogamente, Q2 es el producto de la sección 2, S2 por la velocidad 2, V2. Por tanto, S1, V1 igual a S2, V2. Esta ecuación es una forma de expresar la ley del caudal, que se denomina ecuación de continuidad. Nótese que, en tubos cilíndricos, la sección transversal es proporcional al cuadrado del radio R, S igual a pi R2. En consecuencia, si el radio se reduce a la mitad, la sección disminuye 4 veces y la velocidad correspondiente es 4 veces mayor. En el aparato circulatorio la ley del caudal se cumple con mucha aproximación en condiciones de reposo, y en condiciones estacionarias donde no haya cambios vasomotores que desplacen sangre de un sector a otro. El caudal total es virtualmente el mismo en las arterias, venas y capilares, pero la velocidad de la sangre varía en proporción inversa a la sección transversal del sector considerado. Por ejemplo, en reposo el caudal expulsado por el ventrículo izquierdo a la aorta es de aprox. 100 centímetros, 6 L. La aorta tiene una sección transversal de aprox. 4 centímetros 2. Por lo que la velocidad media de la sangre en la aorta es de 100 centímetros 4 centímetros 2 igual a 25 centímetros por segundo. El caudal en los capilares es también de 100 centímetros. Pero la velocidad de la sangre en ellos es mucho menor, de 0,05 a 0,08 centímetros por segundo en reposo. Esto se debe a que, si bien cada capilar tiene una sección transversal muy inferior a la sección de la aorta, la sección total de todos los capilares abiertos en un momento dado es muy superior a la de la aorta. Puede calcularse la sección total de los capilares abiertos durante el reposo como 100 centímetros, 0,05 centímetros por segundo, igual a 2000 centímetros 2. TEOREMADBERNOULLI. Este teorema demuestra la conservación de la energía mecánica total de un fluido ideal. La energía mecánica del fluido comprende la energía que tiene debido a su movimiento, energía cinética, a su presión y a su situación en el campo gravitatorio con respecto a un plano de referencia. Si el fluido en movimiento no realiza trabajo externo o se le aporta trabajo, su energía mecánica total se conserva. Esto implica que si una de las formas de energía, por ejemplo, cinética, disminuye, otra forma, por ejemplo, presión, debe aumentar en igual proporción, de modo que la energía total permanezca constante, dada una masa m de fluido. Sus energías cinética, potencial volumétrica y potencial gravitatoria están determinadas por las siguientes ecuaciones. Principios de hemodinámica. Funcionamiento del organismo 2008. Fig. 7. Transformación de energía cinética en energía potencial volumétrica. Ver el texto. 5. Energía cinética X igual a medio metro, V2. Energía potencial volumétrica EP igual a PV. Energía potencial gravitatoria EG igual a mgh, donde V es la velocidad del fluido, P su presión lateral, véase más abajo, V el volumen que corresponde a la masa m,
G es la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo 2, y h la altura por encima de un nivel de referencia. La energía mecánica total de la masa m de fluido es energía mecánica total EMT igual a EC más EP más EG. Reemplazando. Energía mecánica total EMT igual a medio metro, V2 más PV más MGH. Es conveniente expresar la energía mecánica total por unidad de volumen del fluido. Para lo cual en la ecuación anterior se divide miembro a miembro por el volumen V. Dado que mv es la densidad delta del fluido y mgv su peso específico P. Resulta. Energía mecánica total por unidad de volumen EMTV igual a un medio delta V2 más pH. Ecuación de Bernoulli. Naturalmente. Al igual que un medio delta V2P y pH. La energía mecánica total por unidad de volumen tiene la dimensión de una presión y puede, por tanto, expresarse en unidades de presión como Pascal, varia, mmHg o cmh2 cuando el flujo se produce horizontalmente siempre en el mismo nivel de referencia. La energía cinética varía recíprocamente con la energía potencial volumétrica. En la Fig. 7 se diagrama un fluido ideal que circula de izquierda a derecha por dos segmentos de diferente radio, de respectivamente 1 y 3 centímetros. La velocidad en el segmento de la izquierda, V1, es mayor que en el segmento de la derecha, V2. Sea la densidad del fluido igual a 3. V1 igual a 90 centímetros por segundo y la presión en el manómetro de la izquierda igual a 6000 DINA2. La energía mecánica total por unidad de volumen es EMTV igual a un medio 3. 90 centímetros por segundo, 2 más 6000 DINA2. EMTV igual a 10.860 DINA2. Dado que la energía total se conserva al reducirse la velocidad y con ella la energía cinética, la presión debe aumentar proporcionalmente en el sector de la derecha. De la ley del caudal. Q1 igual a Q2. S1, V1 igual a S2, V2. S1 igual a 3,14 centímetros 2 y S2 igual a 28,26 centímetros 2. Por lo cual V2 igual a 90 centímetros por segundo, 3,14 centímetros 2, 28,26 centímetros 2, igual a 10 centímetros por segundo. La energía cinética por unidad de volumen en el sector derecho es un medio 3. 10 centímetros por segundo, 2 igual a 600 DINA2. Dado que la energía mecánica total por unidad de volumen es de 10.860 DINA2. La energía potencial volumétrica es de 10.860 DINA2 a 600 DINA2 igual a 10.260 DINA2. Por tanto, en la región derecha la presión aumenta 4.260 DINA2 con respecto a la región izquierda. Dado que el peso específico del fluido es de 3.980 centímetros por segundo 2 igual a 1176 DINA3. La diferencia de altura delta H de la columna manométrica es delta H igual a 4260 DINA2 sobre 1176 DINA3 igual a 3,62 centímetros. Principios de hemodinámica. Funcionamiento del organismo 2008. Fig. 8. Transformación de las energías potenciales volumétrica y gravitatoria. Ver el texto. 6. En las condiciones de contorno del teorema de Bernoulli. Cuando aumenta la energía cinética de un fluido se reduce su presión, y es la situación opuesta a la esquematizada en la Fig. 7. La disminución de la presión en una tubería cuando su diámetro se reduce es la base para determinar la velocidad del fluido por el denominado efecto Venturi. En una porción estrechada de una tubería la presión lateral disminuye.
creando un efecto de succión. Este fenómeno se emplea, por ejemplo, en los carburadores. Una corriente de aire que circula a gran velocidad por un tubo estrecho arrastra vapor de nafta y crea así una mezcla inflamable. En medicina el efecto Venturi se emplea para bombas de succión hidráulica, donde se produce vacío mediante una corriente de agua. La ecuación de Bernoulli puede emplearse para calcular el trabajo externo de los ventrículos, es decir, la energía mecánica que el ventrículo derecho o izquierdo proporcionan a la sangre que expulsan, respectivamente, hacia la arteria pulmonar o hacia la aorta. También sirve para calcular la energía mecánica de la sangre en cada sector de la circulación. Cuando se comparan diferentes sectores del árbol vascular, se torna necesario introducir un cuarto término que corresponde a la disipación de energía calórica. Debido a que la sangre dista de ser un fluido ideal y posee considerable roce interno, viscosidad, energía potencial volumétrica y energía potencial gravitatoria. Cuando el nivel de la tubería varía por encima del plano de referencia, existe una transformación de energía potencial volumétrica en energía potencial gravitatoria y viceversa. En la Fig. 8 se ilustra un tubo de sección constante, por tanto la energía cinética no varía, que transcurre en dos niveles diferentes con respecto al plano de referencia representado por el segmento medio. En el primer segmento, el más elevado, la energía potencial gravitatoria es máxima y la presión lateral P1, representada por la columna de altura H1, es mínima. En el segmento medio, la energía potencial gravitatoria es mínima y la presión lateral P2, representada por H2, es máxima. El tercer segmento representa una situación intermedia, ya que la energía cinética por unidad de volumen es igual en los tres casos. Se cumple que P1 más PH1 igual a P2 más PH2 igual a P3 más PH3. La interconversión de la energía potencial volumétrica y gravitatoria explica la variación en la presión lateral en el individuo de pie en comparación con el individuo en decúbito. El plano de referencia en la circulación es el nivel de la válvula tricúspide. En decúbito, las diferencias de nivel son despreciables a los efectos prácticos. Por el contrario, debido a la variación de energía potencial gravitatoria, en la posición erecta los vasos por encima del nivel de la válvula tricúspide poseen una presión lateral menor, y los que están por debajo una presión lateral mayor que la que existe en los mismos vasos durante el decúbito. Presión lateral y terminal. Debido a que las energías potenciales y cinéticas son interconvertibles, cuando se determina la presión de un tubo por el cual circula un fluido ideal, la orientación de la desembocadura del manómetro modifica la presión registrada. En la Fig. 9 se esquematiza un tubo horizontal de radio constante, energías potenciales volumétrica y gravitatoria y energía cinética constantes, en el cual se han colocado manómetros. Los manómetros de los extremos A y D registran el mismo nivel piezométrico o altura de la columna líquida. Ambos tienen su desembocadura perpendicular al sentido del flujo y registran, por tanto, la energía potencial volumétrica por unidad de volumen, que se denomina presión lateral. El extremo del manómetro B es opuesto al sentido del flujo. La altura de la columna líquida es mayor que la correspondiente a la presión lateral PB o PD, en una cantidad que corresponde a la energía cinética por unidad de volumen. Principios de hemodinámica. Funcionamiento del organismo 2008. Fig. 10. Factores hidrodinámicos en la rotura de una placa de aterosclerosis. 7. PB igual a PA más un medio delta V2. Es decir que al detenerse el fluido que llega a la desembocadura del manómetro, su energía cinética se suma a la presión lateral. A esta presión se la denomina
Presión terminal. El extremo inferior del manómetro C se encuentra abierto en el mismo sentido de la circulación del fluido. La presión registrada por este manómetro, llamada corriente abajo, downstream, es la menor, ya que a la inversa del caso anterior, B, a la presión lateral se le debe sustraer la energía cinética 1. Fig. 9. Presiones lateral y terminal. PC igual a P a 1 medio delta V2. Debe subrayarse que en realidad, en cada punto del fluido existe, según el principio de Pascal, una única presión, la lateral, que se ejerce en todas las direcciones y sentidos. Las presiones terminal y corriente abajo son artefactos de medición. El efecto de la transformación de la energía cinética en energía potencial volumétrica es importante cuando se desea medir una presión intravascular mediante un catéter conectado a un manómetro o a un transductor de presión. Si la abertura del catéter enfrenta la corriente, la presión terminal medida será mayor que la presión lateral. Y si la abertura se halla en el mismo sentido que el de la corriente, la presión registrada será menor que la presión lateral. Para un registro exacto de la presión, el extremo del catéter debe poseer una abertura lateral. Esto es especialmente importante cuando la presión lateral es baja y la energía cinética es alta, como ocurre en las venas centrales y en la arteria pulmonar. Un ejemplo interesante de aplicación médica de los fenómenos aquí tratados es la rotura de una placa aterosclerótica. En el diagrama de la Fig. 10 se muestra una placa adherida a la pared de un vaso. La placa tiene una fisura, que está expuesta a la presión terminal, debido a que la placa obstruye parcialmente el vaso. La velocidad de la corriente aumenta, flecha. Esto incrementa la energía cinética en ese nivel y, de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, reduce la presión lateral, energía potencial volumétrica. De este modo la presión dentro de la placa es superior a la que existe en la luz del vaso por fuera de ella, lo cual facilita que parte de la placa se desprenda y forme un émbolo.